Bienvenidos al estudio del curso Evangelismo Avanzado. Y nuevamente vamos a iniciar nuestros estudios y como es nuestra costumbre como cristianos, vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos ayude, nos ilumine para desarrollar este estudio. Oremos, hermanos. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre y gracias por seguir dándonos la oportunidad de trabajar por tu obra. Gracias, Padre, por estos estudios que estamos realizando y gracias también por los hermanos que están siguiendo en sus respectivos lugares estos estudios. Señor, ayúdanos a prepararnos para hacer tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a tener el estudio del cuarto capítulo del libro Evangelismo a través de las edades. En el capítulo 4 encontramos un tema muy interesante y atractivo. Se llama las células cristianas. Las células cristianas. En mi experiencia como evangelista en la iglesia donde fui educado y preparado en las cosas de Dios, inicié un curso acerca de las células cristianas. Al comienzo era una teoría que parecía que no iba a funcionar, pero a medida que me fui entregando a hacer uso de estas células cristianas, terminé convencido de que Dios nos usa cuando sentimos que necesitamos compartir el Evangelio con otras personas. Cuando nuestras iglesias carecen de asistencia en los servicios, entonces nace la preocupación, ¿cómo podemos reforzar las visitaciones? Y es ahí cuando usé esta forma de llegar a las personas a través de las células cristianas. Para entender las células cristianas, vamos a hablar un poco acerca de lo que es una célula. Célula es una unidad básica de la vida. Las personas estamos compuestas por células. Las plantas y los animales también tienen células. La célula en una persona tiene un límite de crecimiento. Y cuando llega al límite de crecimiento, se divide en dos. Y la célula se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos. Y sigue su crecimiento sucesivamente. Así también la célula cristiana sigue el mismo camino. Por eso es que quiero que usted entienda qué importante es en nuestro organismo nuestras células. El día que en nuestro organismo las células empiezan a morirse, también ese día vamos a desintegrarnos en cuerpo físico. Pero cuando nosotros nos alimentamos correctamente, nuestras células van a sentirse reforzadas. Y no solamente eso, sino van a duplicarse
hasta llegar a un límite y luego dividirse en dos. Y ese es el ejemplo que quiero usar para entender lo que es una célula cristiana. La célula cristiana es el agrupamiento de pocas personas. Y cuando llega al límite de crecimiento, entonces va a duplicarse en la misma forma. ¿Ah? Qué hermoso es saber que nuestras iglesias pueden tener éxito a través de esta forma de evangelizar. Las células cristianas, lo que vamos a estudiar. Y decimos que la célula cristiana se alimenta también de lo que nosotros nos alimentamos. Y eso es que nosotros los cristianos nos alimentamos ¿de qué? Nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Ah? Recuerden lo que Jesús dijo acerca de su palabra, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, encontramos aquí que las células cristianas se alimentan de las Sagradas Escrituras. Esto usted debe recordar en este estudio. Estamos diciendo que las células cristianas es el agrupamiento de pocas personas. Voy a escribir para que usted recuerde esto. Es el agrupamiento de pocas personas. Esto es parecido a los servicios que ustedes pueden llamarle servicios hogareños o estudios bíblicos en los hogares. Sí, puede ser muy parecido, pero hay algo que es diferente y le voy a explicar en qué es diferente. Cuando nosotros entramos a este programa de la célula cristiana, empezamos a agrupar a pocas personas. ¿Cómo se inicia el agrupamiento de estas pocas personas? El líder, el pastor o el misionero tiene que buscar una persona en su iglesia que tenga el deseo de que la palabra de Dios llegue a su familia. Es ahí cuando entramos en conversaciones y oramos a Dios para que a través del ministerio del líder podamos llegar a la casa donde viven el resto de la familia de dicho hermano en la iglesia. ¿Qué hacemos con la familia de este hermano que es miembro de la iglesia? Nos reunimos y les comentamos la inquietud. La inquietud es que deseamos tener estudios bíblicos en sus hogares. De tal forma que conseguimos agrupar a esa familia. Esa familia puede estar compuesta por 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, cuando agrupamos a estas pocas personas, tenemos que tratar de que estas personas sean inconversos. Es suficiente si en este agrupamiento de pocas personas tenemos un convertido. Eso es suficiente. Este convertido va a llevarnos a su familia. Y en su familia vamos a encontrar 2, 3 que son inconversos. Ahí es cuando tenemos que agruparlos. Y no necesitamos de muchas personas. Repito una vez más, si es 2
3 personas, estamos agradecidos a Dios y con ellos vamos a trabajar. Si tenemos 4 o 5, está bien, ¿no? Por eso aquí dice, es el agrupamiento de pocas personas. Muy bien. Entonces también habíamos dicho que la célula cristiana se alimenta de las Sagradas Escrituras. Es importante, hermanos, entender también que en la célula cristiana, al haber conseguido el agrupamiento de pocas personas, estas personas que se van a reunir en un día y en un horario fijo, estas personas van a alimentarse de las Sagradas Escrituras. Porque ese es el propósito por el cual vamos a formar un grupo que le vamos a llamar célula cristiana. A este grupo de pocas personas que se le llama célula cristiana, se le va a alimentar de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, en nuestro organismo, la célula llega a un límite. Y llega a ese límite cuando se ha alimentado de acuerdo a lo que nosotros hemos consumido como alimento. De ahí es que la célula se reproduce y se divide en 2. Entonces nosotros también queremos conseguir que a través de la alimentación de las Sagradas Escrituras, nuestro grupo de pocas personas puedan duplicarse en un grupo superior al que se inició. Si empezamos con 3 o 4 personas, vamos a conseguir después que estas personas que se agruparon de 3 o 4 puedan convertirse en 6 o en 8 personas en la iglesia. Espero que me esté dejando entender. Espero que usted esté tomando nota de esto. ¿Qué es una célula cristiana? Repito, es el agrupamiento de pocas personas, con el fin de que estas personas sean ganadas para el Señor. Estas personas tienen que ser inconversas, tienen que ser personas no salvas, para que pueda funcionar las Sagradas Escrituras como alimento para estas personas, y de tal manera que estas personas sean ganadas para el Señor. También existen células cristianas formadas por creyentes. También existen células cristianas formadas por creyentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los creyentes nuevos necesitan de los creyentes maduros, necesitan de sus líderes, necesitan de sus pastores. Entonces los creyentes nuevos también son llamados a formar parte de una célula cristiana. Como usted puede ver, la célula cristiana tiene su enfoque principal en las personas inconversas. La célula cristiana sirve para alimentar a estas personas de las Sagradas Escrituras y ganarlas para el Señor. Las células cristianas también se forman por grupos de creyentes. Se refiere a los nuevos creyentes o a los creyentes inmaduros que necesitan estudiar la palabra de Dios con un líder. Estas células cristianas van a tener un líder que les va a capacitar, que les va a guiar, se va a convertir en su maestro. Él va a preparar los estudios, va a preparar las lecciones para ser entregadas a este grupo de personas que van a estar esperándole una vez por semana, a una hora definida. También, hermanos, la célula cristiana será la unidad fundamental
de la presencia cristiana y activa dentro de la sociedad. Esto quiere decir, hermanos, que la célula cristiana va a ser la presencia activa en nuestra comunidad. ¿Qué quiere decir esto? La célula cristiana será presencia activa en nuestra comunidad. Esto quiere decir, hermanos, que cuando en su lugar usted empiece a tener estudios dirigidos por un pastor o un líder, y usted empezará a reunir en su comunidad, invitando a uno o dos a estos estudios en grupo. Esto va a ayudar a que las personas, vecinos suyos, noten que en su hogar existe algo de testimonio que relaciona con una iglesia evangélica. Esto va a despertar inquietud y usted tendrá que mostrar un buen testimonio en su comunidad. Por eso, hermanos, la célula cristiana es todo esto, ¿no? Ahora, hermanos, quiero decirles que también las células cristianas que se reúnen para estudiar la Biblia tendrán que cubrir 5 dimensiones que voy a mencionarles en esta mañana. Las células cristianas que se reúnen para estudiar la Biblia tendrán que cubrir 5 dimensiones en sus reuniones. Las células cristianas cubren 5 dimensiones. Uno es el motivo por el cual nos estamos reuniendo, que es la adoración. Esto que voy a mostrarles en los 5 puntos, empezando por el punto número 1, la adoración, es lo que el líder de la célula cristiana tiene que cubrir durante sus reuniones. Por cada reunión tenemos que entender que se debe cubrir desde la adoración hasta llegar a la quinta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La adoración es una actitud personal y espiritual que uno tiene ante Dios. Una actitud de respeto, de suma reverencia y de profunda sumisión a la voluntad de Dios. Esto es importante, hermanos, en nuestras reuniones de célula cristiana. La célula cristiana no es una reunión en la cual nosotros vamos y de lleno empezamos a hablar de nuestros problemas, empezamos a hablar del problema del pastor o del problema de los hermanos, o empezamos a hablar de algún noticiero, alguna noticia que fue un escándalo. No, estas conversaciones tienen su tiempo y su lugar. Cuando nosotros iniciamos el estudio de la célula cristiana, lo iniciamos en este orden, cubriendo estas 5 dimensiones. Primero, tenemos que hacer sentir al grupo que el grupo necesita aprender a adorar a Dios. Que el grupo conozca la forma de adoración a Dios. Y la forma de adoración a Dios es, como dije, manteniendo una actitud personal y espiritual que uno tenga ante Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al momento en que vamos a adorar a Dios todos juntos. Ese es el primer principio que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de una célula cristiana. No podemos llegar y directamente a hablar de lo que queremos hablar o conversar de lo que no es el tema. Tenemos que iniciarlo con un momento de adoración, ¿no? Eso implica, hermanos, quizás tener en cuenta la oración, tener en cuenta las alabanzas, pero todo eso debe hacerse con mucha reverencia, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque estamos
adorando a un Dios que merece todo eso. Entonces, ese es un principio para tener en cuenta en las células cristianas. 2, tenemos la comunión. Después que hemos iniciado con un momento de adoración a Dios, vamos a continuar con el segundo paso en el desarrollo de la célula, y esa es la comunión. La comunión tiene que ver con Dios y con los demás. Se da a través del trabajo en conjunto que los miembros de las células hacen a través del estudio de la Biblia. Entonces no podemos, hermanos, llegar a un momento en el cual tengamos que cada uno sentirnos más que otros o hacer sentir inferiores a los demás, sino en este grupo de célula cristiana nosotros empezamos a mostrar comunión en primer lugar con Dios por medio de su palabra y también el trabajo en conjunto, los unos con los otros. El que sabe más tendrá que enseñar al que no sabe, de tal manera que nadie podrá criticarse el uno al otro, sino que mantendremos una buena comunión dentro del grupo. Esto va a ser la clave para mantener un grupo unido, de tal manera que este grupo unido pueda tener buena amistad, podamos tener buena amistad los unos con los otros. Entonces recuerde esto, la comunión es muy importante para mantener al grupo atento a Dios, quiere decir atento a su palabra. El grupo puede estar también en comunión cuando todos están cultivando su amistad unos con otros, sin ver los defectos o los errores. 3, la proclamación. En la proclamación se habla del Evangelio por medio del testimonio personal o del grupo, de tal manera que nuestros amigos incrédulos vean que lo que estamos predicando no es una tradición humana, sino la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará cambiar a los incrédulos. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Esto quiere decir que cuando llegara el momento de proclamar, vamos a hablar acerca del mensaje del Señor. Vamos a hablar acerca de lo que el Evangelio produce en las personas. Pero eso no solamente se hará verbalmente, sino también las personas tienen que notar que en nuestras vidas también pueden proclamar la enseñanza que estamos brindando a este grupo de personas. Es muy importante, hermanos, que dentro del desarrollo de las células cristianas exista la proclamación, tanto en el mensaje hablado como también en nuestras conductas como cristianos. Y eso tenemos que impartirlo al grupo que hemos formado. Tenemos que enseñarle al grupo que el propósito de estas células cristianas es la proclamación del Evangelio, pero también es la proclamación de nuestro testimonio, para que las personas que nos conocen vayan notando el cambio que está produciendo estos estudios. También, hermanos, tenemos otro punto importante, que es el discipulado. El discipulado. Un miembro de la célula debe ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es un alumno o un seguidor que sigue a su maestro. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad de tener una célula cristiana, vamos a mirar con proyección a que este pequeño grupo de personas logren convertirse en discípulos, no nuestros, sino en discípulos del Señor.
Para eso el discípulo tiene que aprender a beber de la leche espiritual. Quiere decir, el discípulo es aquel que empieza a alimentarse de las enseñanzas de su maestro, para luego empezar a seguir e imitar la vida de su maestro. Entonces, ese es el propósito por el cual nosotros vamos teniendo estos pasos, desde un inicio hasta llegar a un final. Y terminamos con el servicio. Número 5, el servicio. El servicio. Encontramos que en el servicio el Señor nos salva para servir, para ser útiles. Él se compadeció de las multitudes y lloró por Jerusalén. De tal manera, hermanos, que cuando el Señor nos ha salvado para que nosotros tengamos también luego un ministerio, una misión. El Señor es el que nos va a dar la sabiduría y la prudencia para saber vivir y luego tener un servicio eficaz para el Señor. Voy a leer un texto bíblico acerca del servicio. En Colosenses, capítulo 3, en el versículo 24, Colosenses, capítulo 3, del 23 al 24, dice, hermanos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una vez más, el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que nuestro servicio es para el Señor. De tal manera que esto nos ayude, hermanos, a tener un servicio que le agrade a Dios. No debemos servir a los hombres, porque los hombres no son perfectos. Los hombres tienen errores. Usted debe aprender a servir a Dios. Y cuando tenga un grupo a su cargo, enséñeles que el propósito de estas células cristianas es ganar almas, es luego enseñarles a adorar a Dios, es luego enseñarles a tener comunión con Dios y con los demás, es proclamar el Evangelio en dos formas, por medio de la palabra y por medio de su testimonio. Enséñale que el grupo tiene que aprender a ser un buen discípulo y enséñale por último que el grupo tiene que aprender a servir al Señor. Y de esta manera estaremos preparados para recibir recompensa cuando el Señor regrese por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que puedan aprovechar estos estudios.